Cada mañana era igual. Abría los ojos, intentaba moverme, y ahí estaba otra vez. Ese dolor profundo, punzante, justo en la cadera. No era agudo como un pinchazo, era más bien una presión constante, como si algo dentro de mí se estuviera desgastando lentamente. Me costaba girarme en la cama. Me costaba levantarme. A veces tenía que sentarme en el borde y quedarme ahí un rato, esperando que el cuerpo reaccionara. Al principio pensé que era por la forma en que dormía. Cambié de colchón, cambié de almohada, probé dormir del otro lado. Nada. Después empecé a pensar que era normal, que a esta edad, despertarse con dolores era simplemente parte del trato. Uno de esos pequeños recordatorios de que los años han pasado. Pero dentro de mí, algo no encajaba. No podía aceptar que vivir con dolor fuera lo normal. Me preguntaba si había algo que pudiera hacer, algo sencillo, algo natural, algo que no implicara vivir a base de pastillas. Así que empecé a observar mi cuerpo. Empecé a escuchar lo que me decía. Busqué, leí, pregunté. Y finalmente encontré algo. No una pastilla, ni una crema milagrosa, ni una cirugía costosa. No. Era una rutina tan simple que dudé que funcionara, pero la probé. Y lo que ocurrió en solo 5 días me cambió la vida. Hoy quiero contarte exactamente qué hice, paso a paso. No te estoy diciendo que sea la cura universal, pero si tú también despiertas cada día con ese mismo dolor en la cadera, mereces saber lo que a mí me ayudó. Por cierto, me encantaría saber si tú también has sentido dolor en las caderas al despertar. ¿Cuántos años tienes y desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Ahora sí, empecemos. Así empezó todo, los primeros síntomas. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo sentí. Me desperté como cualquier otra mañana, y al girarme para salir de la cama, una punzada en la cadera me detuvo en seco. Fue un dolor seco, profundo, como si el hueso se hubiera endurecido durante la noche. Me quedé quieto unos segundos, respiré hondo, y lo primero que pensé fue, seguro dormí mal. Nada grave, tal vez la postura, tal vez el colchón. Esa mañana caminé un poco más lento, con cierta rigidez, pero al rato se me pasó. No le di importancia. Como a veces hacemos, lo dejé pasar. Pensé que al día siguiente estaría mejor, pero no fue así. La mañana siguiente, el dolor volvió, esta vez con un poco más de intensidad. Lo sentí al incorporarme, al poner los pies en el suelo. Me costó caminar hasta la cocina. Me sujeté de las paredes sin querer reconocerlo. No quería asumir que algo estaba cambiando. Al tercer día, el dolor ya me esperaba antes de abrir los ojos. Me despertaba más por incomodidad que por costumbre. Lo sentía al sentarme, al agacharme, incluso al subir un solo escalón. Y no era solo físico, era mental. Cada movimiento venía acompañado de una pregunta silenciosa. ¿Y si esto no se va? ¿Y si empeora? No estaba solo en esto. Conocí a Clara, una mujer de 76 años, fuerte, activa, de esas personas que siempre sonríen aunque les duela algo. A Clara le comenzó igual, una molestia pequeña que al principio ignoró. Me decía que ella había sido profesora durante más de 30 años y que tenía una resistencia al dolor casi profesional. Pero poco a poco, las mañanas se convirtieron en pruebas. Para vestirse, tenía que sentarse 2 veces. Para cocinar, necesitaba pausas. Para dormir, tenía que cambiar de lado una y otra vez, buscando una posición que no la hiciera despertar a medianoche. Tanto Clara como yo caímos en esa etapa silenciosa del dolor crónico, cuando aún no es insoportable, pero ya empieza a cambiar tu forma de vivir. Ya no caminas igual, ya no te levantas con energía, ya no haces planes para la mañana porque sabes que necesitas tiempo para calentar el cuerpo. Lo peor no era el dolor en sí, sino la sensación de estar atrapado en una rutina incómoda, como si el cuerpo hubiera envejecido 10 años de un día para otro. Y no sabíamos qué hacer.
Fue entonces cuando entendí que ignorarlo no era opción. Y Clara también. Algo teníamos que hacer. Pero antes, cometimos el error más común: probar 1000 cosas sin entender realmente el problema. Lo que intenté, y no funcionó. Después de varias mañanas, repitiéndose ese dolor punzante en la cadera, decidí hacer lo que casi todos hacemos: buscar una solución rápida. Lo primero fue la crema, esa que anuncia alivio inmediato para dolores musculares y articulares. Me la puse antes de dormir, esperando que al día siguiente algo cambiara. Y sí, algo cambió. Por unos minutos, sentía un ligero calor, un alivio superficial. Pero en cuanto me movía, el dolor seguía ahí, esperando en la misma esquina del cuerpo. Después probé con calor directo, bolsas térmicas, compresas, incluso una manta eléctrica. El calor me relajaba, es cierto, pero solo mientras estaba quieto. Al levantarme, la rigidez volvía como si nada hubiera pasado. Era como apagar un incendio con una toalla mojada, solo tapaba el problema. También recurrí a los analgésicos. Tomaba una pastilla por la mañana, otra por la noche. Me calmaban un poco, pero empecé a sentirme desconectado, con el estómago revuelto y la cabeza pesada. Algo en mí sabía que no podía depender de eso todos los días. No era solución. Era solo una manera de maquillar el dolor. Y entonces hice lo que muchos hacen hoy en día. Me metí en internet. Encontré de todo: consejos, ejercicios, dietas, testimonios. Pero cada página decía algo distinto. Unos recomendaban estiramientos. Otros decían que no te movieras mucho. Algunos sugerían suplementos caros. Otros decían que bastaba con beber más agua. El resultado fue confusión y ansiedad. Un amigo me recomendó una faja. Otro me dijo que probara acupuntura. Una vecina me trajo unas pastillas naturales que había comprado en línea. Nada parecía funcionar realmente. Todo era momentáneo, superficial. Yo quería una solución, no un parche. Lo peor de todo fue la sensación de que mi cuerpo me estaba fallando. Me sentía más viejo de lo que era, más limitado, más lento. Empecé a evitar planes por la mañana, a retrasar tareas simples como hacer la cama o salir a caminar. Y con cada día que pasaba, ese pensamiento incómodo se hacía más fuerte. ¿Será esto el principio de algo más grave? ¿Y si no mejora nunca? Clara también pasó por lo mismo. Me contaba que había probado desde baños con sal hasta aceites esenciales, que su hija le había comprado un masajeador caro. Nada le servía más de 1 o 2 días. Había mañanas en las que ni siquiera quería salir de su habitación. Me lo confesó entre lágrimas. Tengo miedo de que me estén fallando las caderas para siempre. ¿Y si ya no vuelvo a caminar como antes? Esa fue la primera vez que sentí que el dolor no solo estaba en el cuerpo, también estaba en la mente, en la incertidumbre, en la duda constante de si estábamos haciendo lo correcto o simplemente perdiendo tiempo. Sabía que algo tenía que cambiar, pero esta vez no quería seguir probando sin entender. Quería saber qué causaba realmente ese dolor. Y fue ahí cuando decidí hacer algo diferente, entendiendo la causa real del dolor. Cuando el dolor ya era una rutina, decidí que necesitaba una explicación real, no más suposiciones, no más remedios al azar. Fui a ver a un fisioterapeuta recomendado por una amiga, un hombre tranquilo, mayor, con mucha experiencia. Me escuchó sin interrumpir, me hizo algunas preguntas simples y luego me dijo algo que no voy a olvidar. Tu cuerpo no te está fallando, te está hablando, pero lo estás ignorando. Me sorprendió. Le pregunté qué quería decir con eso, y me explicó algo de forma tan clara que todo empezó a tener sentido. Me dijo que, con los años, muchas personas empiezan a moverse menos. A veces por cansancio, a veces por miedo a caerse, a veces simplemente por costumbre. El problema, me dijo, es que cuando dejamos de mover ciertas partes del cuerpo, éstas se debilitan. Y cuando se debilitan, duelen. Me explicó que las caderas son una de las zonas más castigadas por el sedentarismo.
Pasamos mucho tiempo sentados. Y con los años, los músculos que rodean la cadera pierden fuerza, se tensan, se acortan. Eso hace que la articulación esté menos estable, menos protegida. El resultado es inflamación, rigidez y dolor, sobre todo al despertar, cuando todo el cuerpo está frío y sin actividad. También me habló de la postura. Con la edad, muchas personas comienzan a inclinarse hacia adelante sin darse cuenta. Esa desalineación hace que todo el peso se cargue en lugares equivocados. Las caderas empiezan a compensar lo que la espalda y las rodillas ya no hacen. Eso genera una presión continua y con el tiempo, el dolor aparece sin que sepamos por qué. Me dijo que en muchos casos, el dolor no viene de una sola causa, sino de varias pequeñas cosas acumuladas con el tiempo. Un poco menos de ejercicio, un poco más de peso, una postura mal sostenida, una alimentación que ya no ayuda a desinflamar el cuerpo. Todo suma. Y el resultado es ese dolor silencioso que cada mañana nos recuerda que estamos vivos, pero también que algo no anda bien. Clara también fue al fisioterapeuta unos días después. Me llamó emocionada, porque le habían dicho exactamente lo mismo. Ella pensaba que tenía algo grave en el hueso, pero resultó ser tensión muscular y falta de movimiento. Nada que no pudiera mejorar con una buena rutina diaria. Fue en ese momento cuando algo hizo clic dentro de mí. Por primera vez, no me sentí víctima del dolor, sino parte del problema, y también parte de la solución. No era que mi cuerpo estuviera fallando, era que yo había dejado de cuidarlo como merecía. Mi cuerpo me estaba pidiendo algo que yo ignoraba: atención, movimiento, constancia. No milagros, no pastillas, solo cuidado. Y decidí dárselo. Después de entender que el dolor no era el enemigo, sino un mensaje, supe que tenía que hacer algo distinto. No quería más remedios momentáneos, quería cambiar algo desde dentro. El fisioterapeuta me dio una rutina sencilla, muy fácil de seguir. Me dijo: haz esto 5 días seguidos sin falta, luego me cuentas. Al principio dudé, no parecía gran cosa, pero ya había probado de todo sin resultados, así que no perdía nada intentándolo. Cada mañana, apenas me despertaba, me sentaba en la cama. Sin levantarme aún, empezaba con pequeños movimientos circulares con los tobillos, luego estiraba las piernas hacia adelante, suaves, sin forzar. Después colocaba un pie sobre la otra rodilla y con cuidado, empujaba hacia abajo para estirar la cadera. Era un estiramiento básico, pero sentía cómo despertaba esa zona adormecida. Lo hacía con ambos lados, sin prisa. Luego me levantaba lentamente, apoyándome en el respaldo de la cama, y hacía unos movimientos de balanceo, un pie hacia adelante, otro hacia atrás, como si caminara sin avanzar. Eso ayudaba a activar las caderas, a lubricar la articulación, como él decía. Después, me tomaba un vaso grande de agua con unas gotas de limón. El fisioterapeuta insistió en que la hidratación también ayudaba a reducir la inflamación. Nunca le había dado importancia al agua por la mañana, pero decidí hacerlo. Antes de salir de la habitación, daba 5 o 6 pasos lentos por el pasillo. Me concentraba en caminar erguido, sin encorvarme, pisando firme, respirando profundo. No era ejercicio pesado, pero en solo 15 minutos ya sentía que el cuerpo se ponía en marcha, como si el dolor no tuviera tiempo de instalarse del todo. Durante el día, evitaba quedarme mucho tiempo sentado. Si veía la televisión, me levantaba cada 20 minutos. A la hora de la siesta, en vez de recostarme completamente, me sentaba en una silla cómoda y mantenía la espalda recta. Era un cambio de hábitos, más que una terapia. Pero lo más importante era que lo hacía todos los días, sin excusas. Clara también empezó su rutina. Al principio le costó, sobre todo levantarse de la cama para moverse. Me decía: es que me duele precisamente por eso. ¿Cómo voy a estirarme con dolor? Pero poco a poco, día tras día, fue notando que el dolor llegaba más tarde y se iba más rápido. No hubo fuegos artificiales, no hubo milagros,
Pero al cuarto día, me di cuenta de que ya no me despertaba con el mismo temor. No abría los ojos esperando el dolor. Y al quinto día, por primera vez en mucho tiempo, me levanté sin ese golpe seco en la cadera. Fue ahí cuando entendí. No necesitaba soluciones mágicas. Solo necesitaba escuchar, mover, cuidar. Todos los días, aunque sea un poco. El quinto día fue diferente desde el primer segundo. Abrí los ojos como siempre, pero algo había cambiado. No sentí esa punzada aguda que me había acompañado tantas mañanas. Me quedé quieto unos segundos, esperando que apareciera. Pero no llegó. Moví una pierna. Nada. Giré el cuerpo. Seguía sin dolor. Me senté al borde de la cama, con cierto miedo, como si el cuerpo fuera a traicionarme en el último momento. Pero no lo hizo. Me levanté sin necesidad de apoyarme en la pared. Di unos pasos, y ahí lo supe. Había algo que estaba funcionando. No era una cura milagrosa. El dolor no había desaparecido del todo, pero por primera vez, yo era quien tenía el control, no el dolor. Salí al pasillo, caminé con calma hasta la cocina. Preparé mi desayuno sin pausas, sin la típica incomodidad de tener que apoyarme en la encimera. Me sentía más ligero, más fuerte, pero sobre todo, me sentía libre. El cuerpo no estaba gritando, estaba respondiendo. Y lo más curioso fue que no solo cambió mi movilidad, cambió mi ánimo. Empecé a notar más energía, menos cansancio mental, más ganas de hacer cosas. Me puse a ordenar una estantería que llevaba semanas posponiendo. Salí a regar las plantas sin pensar en cuántos pasos daría. Me sentía capaz. Y hacía tiempo que no me sentía así. Llamé a Clara para contarle. Me contestó con una voz que sonaba más despierta que nunca. Me dijo que esa misma mañana había vuelto a salir a caminar por la plaza, como hacía antes. Caminó lento, con paso corto, pero caminó. Volvió a saludar a los vecinos. Volvió a respirar aire fresco sin temor al siguiente paso. Me confesó que casi llora al darse cuenta de lo que había estado perdiendo. Nos dimos cuenta de algo muy importante. Durante mucho tiempo, subestimamos los pequeños cambios. Pensamos que, si no hay un cambio inmediato y dramático, entonces no vale la pena. Pero el cuerpo no siempre necesita grandes soluciones. A veces solo necesita constancia, rutina, paciencia. Nos habían enseñado a buscar remedios rápidos, a silenciar el dolor con pastillas, pero nadie nos enseñó a detenernos, a observar lo que hacemos cada día, a cuidar los movimientos más simples. Y sin embargo, eso fue lo que marcó la diferencia. Hoy puedo decir que no todo dolor requiere medicina. A veces requiere atención. Y atención fue lo que decidí darme. 5 días, 15 minutos cada mañana. Y con eso, recuperé algo que creía perdido. La libertad de moverme sin miedo. De empezar el día con confianza. De volver a ser yo mismo. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de algo muy simple, pero poderoso. Todo comenzó cuando decidí escuchar a mi cuerpo. Ese dolor en la cadera no apareció para castigarme, sino para avisarme, para decirme que algo necesitaba atención. En lugar de seguir ignorándolo o escondiéndolo detrás de una pastilla, hice algo distinto. Probé una solución suave, sin agresiones, sin prisa, sin esperar resultados mágicos. Solo 5 días. 5 mañanas en las que me detuve 15 minutos para moverme con cuidado, para respirar, para hidratarme, para despertar las zonas que el tiempo había ido apagando poco a poco. Y funcionó. No fue suerte. Fue constancia. Fue escuchar lo que mi cuerpo intentaba decirme desde hacía semanas. Hoy no te vengo a prometer curas ni fórmulas secretas, pero sí quiero recordarte algo importante. Nunca es tarde para sentirte bien. Nunca. A veces, la solución no está en lo complicado, ni en lo costoso, ni en lo desconocido. A veces, la solución está más cerca de lo que crees. En una pequeña rutina, en un hábito nuevo, en una decisión diaria. Por eso quiero preguntarte a ti,
¿Tú también has lidiado con este tipo de dolor en las caderas? ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Qué has probado? Déjamelo en los comentarios. Estoy seguro de que tu experiencia puede ayudar a muchas otras personas que están pasando por lo mismo. Y si conoces a alguien que esté sufriendo con dolores en las caderas, un amigo, un familiar, un vecino, compártele este video. Puede que le ayudes más de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, tu cuerpo no te está fallando, solo está esperando que lo escuches.